Saludos estimados amigos, seguidores, familiares y pacientes. Hoy empezamos una nueva serie muy interesante sobre un tema un poquito escabroso que no queremos hablar de ahora, que es sobre cáncer. Pero la perspectiva en que vamos a mencionar y hablar de esta condición es de un punto más optimista, porque vamos a enfocarnos en el concepto preventivo del cáncer, porque después que aparece esta condición, los tratamientos modernos han sido muy variables en conseguir tratar esta condición. No voy a entrar en las controversias porque no es el propósito de esta charla hablar de que hay un tratamiento mejor que otro y que yo tengo la solución al cáncer terapéutica. Eso no es cierto. Yo estoy compartiendo con ustedes información científica que es accesible para mí, que puede orientarlos a ustedes a cómo evitar la prevención o la ocurrencia de cáncer en ustedes y en sus seres queridos. Eso es todo mi propósito, pero vamos a hablar muchos detallitos bien interesantes que ustedes los podrán usar y preguntarme y escribirme sobre esos procesos. Eh, es un tema que me interesa y que es difícil porque todos hemos perdido seres queridos por esta enfermedad. Vamos a empezar, esta es la primera parte de nuestra charla sobre factores que influencian la aparición del cáncer en nuestros seres queridos. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito más a nivel de las células, porque las células cáncer, que se conviertan en cáncer, vamos a ver más tarde que son el evento de un maltrato sin querer queriendo de parte de nosotros, de todas estas células, porque nuestro organismo está compuesto por billones, trillones, no billones, trillones de células que están en diferentes órganos que tienen una función específica para mantener este organismo vivo. Y a veces nosotros no estamos conscientes y no somos agradecidos por esa función tan maravillosa de todas esas células, y de eso vamos a seguir hablando. Por lo tanto, vamos a buscar la tendencia de cómo podemos evitar que esas células, que son como nuestros propios hijos o hijas, sean maltratadas, se enfermen y desarrollen el proceso de crear cáncer, que se le llama células cancerígenas. Vamos a empezar por el proceso que la ciencia nos habla que ya existe, qué factores precipitan que estas células se cambien de buenas a malas o se llaman cancerígenas. Eso ocurre porque hay unos cambios que llamamos a nivel genético mutaciones. Mutaciones, recuerden que la hay buenas o malas, y son cambios en la genética, en nuestros cromosomas, que ya están grabados para llevar nuestro destino biológico, y esos cambios pueden ser negativos o positivos, depende del organismo. En este caso, la tendencia cancerígena se consideran mutaciones negativas, que vamos a ver que eso viene muchas veces de muchas generaciones atrás, donde los estilos de vida de nuestros antepasados no eran los mejores, que en la Biblia, si vamos a hacer referencia al cristianismo, decía en el Viejo Testamento que los pecados de los padres podrán llegar hasta la cuarta y sexta generación. Y yo interpreto ahora, en el modernismo de la ciencia, que esos pecados eran acciones inapropiadas en estilo de vida que llevaron a hacer algunas de las cosas que yo voy a mencionar ahora, que las llevan a mutar, a hacerse cancerígenas, porque fueron maltratadas sin querer queriendo. Vamos a ver algunas de ellas. Debemos entender que no hay una sola causa, no hay un solo cáncer, porque hay muchos órganos, hay muchos tipos de cáncer, y cada una tiene una personalidad y un método resultado de convivencia, de sobrevivencia diferente. Hay cánceres que tienen una sobrevivencia de una infección, y hay cánceres que son letales, como el páncreas, que rara vez se encuentra
una persona que se sane, aunque siempre yo digo que hay opción de esperanza de sanar de cualquier condición. Entre los factores más importantes que vamos a mencionar que promueven que estas células se pueden en cáncer son daño al ADN, al cromosoma, a nuestros genes. Por ejemplo, ya sabemos que la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, aquellas que usan para hacer rayos X, sustancias químicas tóxicas severas que ahí encontramos hoy en día en todo el lado, en las aguas, en la contaminación, en nuestros productos de comida. El humo del tabaco y los componentes del tabaco, ustedes saben ya que causan cáncer. Y esta contaminación continua por estos factores podría entonces lesionar y crear propensidad o mutaciones, y individualmente podría hacer que las células empiecen a hacer los cambios que yo voy a mencionar adelante, a convertirse en rebeldes sin causa. Lo otro que es la inflamación crónica, que en mi concepto todo el proceso de enfermedad es inflamación. Y la inflamación le he mencionado en otras charlas, que es la manera que el cuerpo se protege de asuntos dañinos que ven en el ambiente, sea comiendo, sea oliendo, sea oyendo, todo lo que venga tóxico. Las células se protegen preparándose con inflamación. Es un ataque defensivo de nuestro sistema inmunológico que crea la inflamación. Después hablamos de inflamación y envejecimiento, porque eso es lo más que nos envejece, la inflamación. Después está lo que se llama el estrés oxidativo. No voy a entrar en detalles químicos, pero ustedes han oído de los radicales libres, que yo lo he mencionado previamente, y los radicales libres mayormente son actos defensivos en contra de toxinas. Se parecen a los Pac-Man, aquellos de aquellos juguetes electrónicos que venían y se comían todo lo que había en el camino. Y es debido a que nosotros le dimos componentes tóxicos a nuestro organismo para protegerse, y entre ellos están, sabemos, la comida chatarra, los productos refinados, todo lo que sea fabricado, manufacturado y alterado por la mano del hombre, de cómo viene su estado natural de las comidas, tiende a producir recintos inflamatorios, y ahí empezamos a producir radicales libres para eliminar ese daño que aparentemente nuestro organismo recibe. Así que el estrés oxidativo puede dañar, fíjese lo que daña, nuestras proteínas celulares, la membrana, que es la vitalidad de nuestro organismo, de cada célula, y nuestro ADN o los cromosomas. Lo otro que tenemos que ver, envejecer, que a nadie le gusta envejecer. Yo tengo 81, me estoy cuidando muy bien, y con eso estoy compartiendo con ustedes mi secreto de rejuvenecimiento. Tengo 81 años, voy por 82 pronto. Entonces, el envejecimiento tiende, todas las células, excepto el cáncer, le voy a mencionar después, son mortales, se mueren. Tienen un número de veces que pueden reproducirse. Después que se un cierto número de meses, se mueren y no pueden reproducirse. Así que envejecen. Y el envejecimiento, cada vez que la célula se reproduce, hay unos efectos dañinos en el organismo. Pues en la apariencia de nosotros son las arruguitas, las canas, pero el organismo tiene otras funciones. Y la célula ya no puede sobrevivir tanto tiempo después que se reproduce. Igual que las madres van perdiendo la fertilidad según van aumentando el número de veces que se reproducen y tienen sus hijos. Hay un envejecimiento por ser multípara, por tener muchos hijos. Y estas mutaciones que acumulan estas células en el organismo ya las hace menos longevas. Se mueren más rápidos. Vamos a seguir hablando. Ya hablamos factores hereditarios. La tendencia, yo les dije que los pecados de los padres llegarán hasta la cuarta o sexta generación. Ya en mi linaje atrás, yo tengo muchos procesos que cometieron mis antepasados, que ahora pueden influenciar en yo tener diabetes, tener sobrepeso, tener Alzheimer's, otras condiciones, cánceres de algunos tipos más frecuentes. Eso ya viene en nuestras mutaciones o tendencias a enfermar. Entonces ya nuestras células están
tendiendo a ser cancerígenas más fácilmente. Las otras cosas son los virus y microorganismos. Algunos virus y algunos microorganismos sabemos que están asociados con la producción de cáncer porque influencian ciertas células en ciertos órganos. Por ejemplo, está el papilomavirus, que ya se sabe que tiene a mutar y a crear una incidencia más alta de cáncer cervical en las mujeres, y por eso están tratando de vacunar a todas las mujeres, que no creo, yo no estoy de acuerdo con eso. La hepatitis B y la hepatitis C en procesos repetidos podría convertirse en el hígado, en cáncer del hígado y otras condiciones. Los desequilibrios hormonales podrían ser factores a largo plazo. Por ejemplo, sabemos que las hormonas, las mujeres que van posmenopáusicas tienden unas tendencias a ciertos cánceres diferentes que las premenopáusicas. Hay un cambio hormonal, por ejemplo, los órganos de la tiroides, la glándula adrenal, el ovario afectan mucho por estas funciones. Seguimos entonces con factores que tienen que ver con esto. Es el sistema inmunológico debilitado, como ocurre en enfermedades como el AIDS, tiende a desarrollar más células disfuncionales cancerígenas. Y entonces el sistema inmunológico se debilita y las células que son disfuncionales, cancerígenas, se multiplican, se favorecen y ahí pueden fomentar cáncer, como en algunos casos de AIDS, que sabemos que puede ocurrir eso. La alimentación. Aquí viene el tema favorito mío, pues a mí la alimentación es la clave de la sanación de toda condición. El origen, la causa y la manera, en mi opinión personal, de tratarlo, que discrepo con la medicina moderna, pero esa es mi opinión. Entonces, por ejemplo, la obesidad, los excesos de azúcares refinados, los ultraprocesados, el alcohol excesivo, que ya sabemos que está asociado con ciertos cánceres, la falta de ejercicio, aquellos que se dedican a hacer ejercicio con el control remoto nada más y con eso piensan que se van a convertir en Superman, están equivocados. Eso no funciona. Así que eso afecta el funcionamiento general del organismo, y el sedentarismo puede llevar a enfermedades o a tendencias a crear células cancerígenas. Fíjense todas las cositas que hay envueltas. Y entonces hay sustancias químicas, hay muchas que son cancerígenas, pero entre las que más podemos mencionar que científicamente se han probado han sido el asbesto, el benceno, el arsénico, muchos pesticidas que todavía están alegando que no son, pero hay demandas que dicen que sí son cancerígenos, están asociados especialmente con el sistema linfático. Y se puede decir que el cáncer aparece en la célula cuando esta célula pierde control de su división. Hay una manera en que podemos reproducirnos y dividirnos, pero la célula de cáncer increíblemente es la más rápida que se multiplica, y es interesante que se considera en el método de reproducción en el laboratorio, en los Petri dish, como que es inmortal. La célula de cáncer es inmortal mientras se le dé azuquita. Mientras tenga azúcar, sigue reproduciéndose. La única manera de matarle es quitando el azúcar o ponerle en ayuno. Recuerden el ayuno, por eso que el ayuno funciona. Pero interesante lo doy. Y también la célula cancerígena evita morir. Es inmortal, le gusta ser inmortal. Invade, no trabaja en cooperativa, simplemente es un parásito porque no puede, pierde el metabolismo de producir energía de los alimentos tradicionales, solamente puede usar el azúcar, y el azúcar tiene que ser mucho, consume mucho más rápido el azúcar que el resto de las células y le roba el azúcar a las células e invade el territorio, se mete ahí y las desplaza, y por eso las mata, porque se quedan sin producción de energía. Por eso el cáncer invade. Y eventualmente
por un mecanismo que no está muy conocido, el cáncer puede salir de su órgano y regarse por medio de sangre, sistema linfático a otras regiones. Y es interesante que hay unos cánceres invaden unos órganos y otros. No está claro el mecanismo, pero le gusta irse a unos órganos a otro cáncer. También otros factores que tenemos que considerar como que favorecen el cáncer son factores como falta de sueño, insomnio, sueño deficiente, no reparamos nuestra energía, el estrés, que ya yo lo he discutido para el charla, el estrés es un ataque continuo a nuestro sistema inmunológico. También puede llevar a cáncer porque debilita el sistema inmunológico. Alteraciones metabólicas que pueden aparecer por deficiencia genética también pueden promover el cáncer. Y es bien importante, recuerden, que el microbioma intestinal, lo que llaman la flora intestinal, es el centro de lo más importante en la protección de nuestro organismo. Es un sistema inmunológico. Tenemos un sistema saludable si tenemos un bioma intestinal saludable. Si nosotros tratamos bien nuestro intestino con la calidad de lo que comemos y no le damos porquería, el intestino hace una flora intestinal mucho más potente y protectora que nos protege. Pero si lo maltratamos y destruimos las bacterias buenas con antibióticos y fomentamos las malas, como el H. pylori de la acidez, entonces nos enfermamos por un sistema intestinal débil. Y es interesante que ahora se sabe que hay una conexión entre cerebro, corazón e intestino con su flora intestinal que coordina el proceso de nuestra salud. Y entonces, finalmente, el ambiente donde vivimos, dime con quién anda y te diré quién eres. Pues así serán nuestras células. Si las maltratamos y las combinamos con sustancias químicas, drogas, adicción, sustancias que crean adicción a nuestro uso, ese es nuestro resultado. Bueno, hoy acabamos la primera parte. Por lo menos vieron las tendencias a cómo podemos embarcarse. Después vamos a hablar un poquito más en detalle porque tenemos que hablar de la prevención. Gracias por acompañarme en este día.